Buen día. ¿Aló? Sobre las cuales se puede trabajar virtualidad. Sí, otras de pronto no sabemos si las trabajamos así como las estamos trabajando o totalmente virtuales. Entonces, eso es lo que les cuento. Todavía no hay una razón así como muy confirmada de cómo se va a hacer el otro semestre. Que como Profe, ¿y el descuento de la universidad siempre ya, pues ya lo dejaron claro o todavía no? sí, sigue en el 30%, no han comunicado otra cosa, es el mismo descuento para todos. Eh, Mm, Pues mire que la mayoría de las universidades están aplicando ese descuento y pues la verdad pues a veces uno se pone a hacer cálculos y no vale la pena mucho o pues sí, claro. no compensa en bastante, digamos lo que uno ve, porque es que eso es como medio tiempo lo que uno va a mirar de clase, ¿cierto? Sí, la De verdad no es nada. Sí, sí, entonces ahí sí ya, de todas maneras ustedes tienen sus representantes, porque no se manifiestan. Ustedes, cada grupo escogió una persona y pues para que les escriban a la universidad, al director, pues reconsideren ese porcentaje porque pues no amerita, pienso yo. Entonces, ahí sí, ujú. pues esa es la nota de ayer que hubo una reunión sobre las 5, las 4 de la tarde. Entonces ahí, yo pensé que ya nos iban a decir algo concreto, pero no, ni siquiera nos dieron a conocer como la forma dado el caso, si se sigue virtual, cómo es que se va a trabajar, no nos han dicho nada. Nosotros también estamos como así, como tapando los ojos. A Y la sabemos, expectativa. sí, no sabemos cuál es el norte. Y sabemos además que, pues la verdad, ya nos, digamos, nos convencemos los profes que trabajamos medio tiempo, que todos no vamos a trabajar, porque sabemos que Mm, muchos estudiantes ujú. se van a retirar y obviamente eso va a bajar el presupuesto, entonces no va a haber de pronto la misma disponibilidad para pagar tantos profesores. Entonces ahí los que primero se van son los de medio tiempo, o sea, en este caso soy yo una de ellas, porque yo trabajo en dos partes, entonces pues esperar a ver. ¿Sí? Entonces eso les Ujú. cuento. ¿Qué más? Pues estar pendiente del correo, de las notas que salgan. Por ahí yo he visto que algunos grupos comparten actividades de la universidad que les generan esos puntos de bienestar. Entonces, de pronto, pues como para que eso se ayude. Y pues sí, esa fue la razón. Ellos nos dijeron que les comunicáramos a ustedes y que de todas maneras que mucho ánimo. La universidad quiere, pues, la idea de ellos es seguir colaborándole a esos estudiantes que de pronto tienen dificultades, ¿cierto? Ujú. Inclusive nos dijeron que tratáramos que la última clase fuera un compartir, pero no dice un compartir de qué. La pantalla. Ay, sí se descachan en ese sentido, pero ¿cómo compartimos? De pronto que fuera una clase de no temas, sino como algo así, no sé, de pronto mm, de integración, como de hablar de cada uno, como a eso se referían. Ujú. Y, sí, entonces, bueno, entonces chicos, esa es la nota. Eh, pues me alegra verlos de nuevo, bueno, escucharlos. Hacía 15 días no nos hablábamos. Hace 8 días pues ustedes hicieron un ejercicio eh, individual sobre la información que yo les envié. Entonces, muy juiciosos, enviaron el dato, los vi. Ustedes son juiciosos de por sí, la mayoría trabajan. Y yo creo que la temática, pues, no estaba muy, digamos, no estaba complicada
para entender, ¿cierto? Entonces, pues a todos les fue bien con los resúmenes, unos hicieron pues sus mapas muy, muy bonitos, muy chéveres, muy entendidos, otros pues escriben bastante, les gusta sacar conclusiones, eso está bien. Bueno, y así. Digamos que, bueno, yo les voy a compartir acá la diapositiva como unas conclusiones ya de lo que se habló en esas copias. De todas maneras, agradecerles que asistan a esta clase porque la verdad, esta clase es un poco pesada, a mí me parece. Yo en la universidad lo vi de otra forma, me dieron un libro que se llama Mercado de Valores y era diferente la cuestión. Lo que pasa es que en la parte de economía eso cambia mucho, por lo mismo, fluctúa bastante. Más que ahora está tan activado, digámoslo, el comercio y la forma de hacer, digamos, plata. Pues se hablan de nuevos temas, nuevas tendencias en el mercado económico y así, ¿no? Entonces, por eso es bueno leer, documentarse, o sea, echar una miradita a esas páginas económicas, como estar en el cuento, porque de todas maneras son cosas que a uno le importan y le afectan, ¿no? Bueno, sobre la información que ustedes leyeron, bueno, pues todos sacaban conclusiones, pues la más obvia, y es que la política monetaria no se maneja solita, sino que depende de una entidad que es el Banco de la República, ¿cierto? Ellos son los, digamos, los protagonistas de la novela. No es ni siquiera el Ministerio de Hacienda, no es ni siquiera el presidente, sino el Banco de la República está a cargo de todos esos ítems que tienen que ver con la economía del país. Y el objetivo de ellos es que la inflación se mantenga, se sostenga y no se suba de acuerdo a los parámetros que el país tiene, digamos, desde hace algunos años, que la inflación no suba más del 3%, ¿cierto? Que cuando se sube, obviamente es preocupante y afecta a todos los sectores económicos y a las personas, digamos, independientes también de alguna manera. Afecta porque, pues, no, o sea, es un indicador que en vez de mejorar el nivel de vida de las personas, lo que hace es bajarles el nivel. Sí, concluíamos que la inflación se visualiza más por el consumo que tienen las personas en cuanto a lo que es la alimentación, ¿cierto? Ellos hablaban o ellos manejan que hay diferentes ítems al analizarla. Ellos encuestan también a los empresarios, ¿cierto? Revisan el comportamiento que tienen los alimentos en el mercado. Ellos miran que en algunos casos, por ejemplo, el petróleo y la gasolina afectan a la inflación directamente porque pues de ese recurso pues dependen muchos sectores de la economía, ¿no? Entonces, el Banco de la República siempre quiere que la parte de petróleo pues, se regule y siempre como que a fin de año de un puntaje positivo. El petróleo se ha ido encareciendo, ¿cierto? Y pues eso afecta varios sectores. En estos momentos, como lo dice la diapositiva, tenemos un crecimiento, digamos, en la inflación de acuerdo a esos ítems que están ahí. Habla de la tasa de cambio, ¿cierto? Habla del riesgo que tiene el país cuando, digamos, adquiere con otros países un préstamo o una deuda.
Todo eso afecta la inflación. ¿Qué más de pronto analiza uno en el documento? Que cuando hablamos de cómo afecta la tasa de cambio, pues obviamente que es como ella se comercializa entre el país, entre Colombia y los demás países, ¿sí? Y pues una ventaja que se tiene es que acá, pues la transferencia es un poco baja, ¿sí? O sea, no se importa ni se exporta tanto, y eso no afecta tanto cuando ella se devalúa, ¿no? De pronto hay otros países que sí tienen en aumento esa transferencia y cuando ella se evalúa, pues sus sectores de todo tipo, industrial, de servicios y demás, pues afecta bastante porque como ellos son los que mueven sobre la tasa de cambio, mueven los precios de los productos, pues asimismo bajaría el nivel económico o el costo o el precio de ellos. Entonces Colombia en eso tiene una ventaja, pero pues no es bueno tampoco que nosotros, o bueno, que la tasa de cambio sea tan baja en Colombia, ¿no? Porque asimismo los países pues no invierten tanto, ¿cierto? En el país debido a ese nivel que tiene, digamos, de adquisición en la tasa de cambio. Cuando hablamos del riesgo de pronto de la parte de endeudamiento, pues Colombia la tiene muy baja, es decir, que los países al invertir en Colombia no generan tantos ingresos como por ejemplo a nivel latinoamericano, digamos, hablemos de Brasil, ¿cierto? De pronto Chile, que ellos sí manejan un riesgo, digamos, es más seguro, es más barato. Nosotros estamos cobrando más por el manejo del dinero, ¿sí? Ahí de pronto vienen relacionadas las tasas de cambio, las tasas de interés, ¿cierto? Que está generando el mismo Banco de la República. Y así, bueno, hay otros ítems que también de pronto el banco maneja o tiene en cuenta para que haya una inflación positiva, ¿no? Ellos revisan de pronto el crecimiento que tiene eh, el país con respecto en la parte de exportación o en la parte de generar productos, ¿cierto? En los sectores. Entonces, por ejemplo, ahí en la diapositiva, en América Latina, pues el crecimiento no crece, digámoslo así, está muy bajo. En cambio, Estados Unidos, China y otros países como la India generan bastante crecimiento económico. De pronto eso es lo que tiene así a todo el mundo con la situación de la salud, debido a esas razones que estamos manejando ese tipo de virus o, bueno, de colapso en salud, porque como ellos han avanzado tanto, pues lo que quieren es predominar, ¿no? Y en este momento los que están más perjudicados pues no son ellos, sino nosotros, los países subdesarrollados, porque es como el elefante grande con los niños, con los pequeñitos, pues el elefante grande es quién. En este momento es Estados Unidos y China. Nosotros somos los pequeñitos que estamos pegados ahí al lado de ellos y si ellos mandan, ¿cierto? Predominan en la parte de comercio exterior, en la parte de exportaciones, pues nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros dependemos de ellos, ¿sí? Pero ¿a quién nos afecta más el mal? Es a los países subdesarrollados, esos que todavía dependen de los otros. ¿Qué más de pronto ellos analizan en cuanto al crecimiento? Nosotros, por ejemplo, los países subdesarrollados crecieron menos 4%, ni siquiera el 1%. Entonces, los indicadores de exportación no son tan altos como los de importación. Y eso se ve, ustedes se han dado cuenta, aquí todo es, la mayoría de cosas son traídas de otras partes y eso pues no ayuda en la economía del país, ¿cierto?
¿Qué más de pronto hablan los documentos? Que los servicios que antes eran uno de los sectores que más o menos se mantenía a nivel de Colombia, han bajado y de pronto también ha afectado a otros. Que la manufactura también está baja, que se supone que es la que es el sector primario, ¿no? Que es la que transforma, que es la que le da como la vida a la parte de todos los demás recursos que maneje, digamos, renovables que maneje el país. Si está tan baja, pues, ¿qué se puede esperar de los otros? ¿Sí? Entonces, todo eso afecta la inflación en un país. ¿Sí? Además de eso, bueno, ahí en la diapositiva está esa información. Además de eso, también lo que les decía ahorita, las importaciones están muy disparadas a comparación de las exportaciones. Entonces, eh, el comercio internacional, pues sí, se desacelera, no tiene un tope y cada país trabaja de acuerdo a sus necesidades, pero en este momento las importaciones están más arriba de lo que el Producto Interno Bruto de pronto demanda, ¿no? Ustedes miraban que allá en el libro, bueno, en las fotocopias o en el documento se hablaba de que el Producto Interno Bruto es el indicador que, digamos, me da el valor de qué bienes y qué servicios nosotros podemos ofrecerle a los demás, a otros países y a nosotros mismos. Pero resulta que la demanda interna, o sea, nosotros, el consumo que tenemos de los hogares, de las familias, ese consumo está más arriba de ese mismo producto. Es como cuando usted va a una fiesta y resulta de que solamente le puede ofrecer lechona a 100 personas, pero resulta que usted en la fiesta tiene 50 personas, 150 personas, entonces estamos en rojo con 50 platos de lechona. En este caso es así. La demanda de los hogares pone en rojo el Producto Interno Bruto, es decir, que nosotros somos muy buenos para gastar, somos muy buenos para consumir, para comer, para comprar, somos compradores impulsivos, no revisamos, digamos, cuando vamos a hacer la compra de un producto, si realmente ese producto es necesario o no, sino que compremos porque es que está en promoción. Compremos porque es que le bajaron el precio o compremos porque es que todo el mundo lo usa, ¿sí? Entonces, el sentido analista del comprador y en este momento de Colombia es ese. Compra, 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 consume, consume, pero no mira su bolsillo ni el del país, ¿cierto? Y por eso se generan otras consecuencias, digamos, no muy viables, ¿cierto? Los empresarios dicen que la inversión por eso ha bajado, porque como ven a un país tan endeudado, pues muy poco se invierten acá, ¿sí? Ese es otro análisis que uno saca. Entonces, el Banco de la República, viendo todas estas variables, ellos tratan de mantener esa tasa del 3%, pero para este año o para el año pasado fue el 3.8%, o sea que no estamos bien. Se suponía que mejorábamos, pero ellos, bueno, le echan la culpa también a los paros, ¿cierto? A la parte social, porque dicen que esto genera, pues, un estancamiento en la producción, ¿sí? Entonces se meten con esa parte social. Ellos también de pronto miran que algunos sectores o la mayoría de las empresas, no, los empresarios no invierten, no contratan a las personas porque prefieren robotizar, ¿cierto? Prefieren, digamos, tecnificar los procesos, ¿cierto? Entonces eso genera a nivel de población más desempleo.
Ese es otro ítem que también afecta la inflación, el desempleo en Colombia, y ese en vez de bajar sigue aumentando, sigue aumentando. En estos momentos el desempleo, ahí yo les coloqué, está en el 10% para adultos y el 18% para jóvenes. Ustedes se dan cuenta, o ustedes mismos lo han dicho, pero es que estudiar una carrera para salir a hacer qué, ¿cierto? Muchos sacan esas conclusiones. Entonces no estudian una carrera, sino que estudian de pronto una tecnología o una técnica, porque creen que lo mejor es que me contraten teniendo en cuenta mi técnico, me pagan más o menos y listo, tengo algo estable. Entonces, la parte de desempleo en los jóvenes por eso se ve tan alta. Y lo otro es que las empresas pues piden que de pronto los jóvenes sean más competentes, ¿cierto? Y de verdad yo que trabajo en el sector educativo, yo analizo que todas las entidades educativas estamos desfasados porque sí se reconoce en la parte de competencias laborales. ¿Sí? Nosotros muchas veces nos equivocamos o las universidades, digamos en este caso, en la formación de competencias. Entonces, los empresarios pues no quieren o tienden a no emplear precisamente a los jóvenes por eso mismo, porque ellos prefieren pagar o colocar una máquina, automatizar los procesos, que darle el salario mínimo a una persona que pues no conoce o no tiene experiencia, ¿cierto? Así más o menos uno mira la cuestión. Entonces, vemos que a nivel de desempleo, pues también afecta bastante la inflación. Son otros ítems que también se hay que tener en cuenta para la política económica. Entonces, pues cuando de pronto ellos analizan desempleo es porque hay unos indicadores, ¿cierto? Dicen ellos, bueno, ¿cuál es la tasa de ocupación? Entonces, ¿cuántas personas pueden generar empleo en el sector productivo, ¿cierto? Esa población que está ocupada en estos momentos, ¿cuánto se ocupa? Y lo comparan con la población que realmente económicamente está activa, o sea, que sí pueden estar, digamos, trabajando. Y analizan y es un indicador que baja bastante. Entonces, la idea es que de pronto el país implemente otro tipo de estrategias en cuanto a la parte de salarios, de pronto en lo que yo les decía ahorita, las universidades, los institutos de educación superior, de pronto formen pensando en eso, ¿cierto? El SENA es una de las entidades que certificadas están a nivel nacional para la parte laboral, pero aún así tiene sus fallas. Entonces, los empresarios miran eso y por eso no contratan. Los bancos dejaron de contratar. Las empresas agricultoras también han dejado de contratar, ¿sí? Entonces no generan trabajo y al contrario lo que hacen es despedir a las personas. Entonces, más desempleo, más desempleo. Entonces, de pronto, Colombia, bueno, o la política de Colombia debería revisar esa parte, ¿cierto? Que cuáles son las causas, pues digamos, específicas del desempleo en cuanto a la parte de conseguir, de parte de capacitación, ¿cierto? Porque es que está desnivelado. Demanda con oferta no están igual, no están en la misma balanza, no se ajusta. Entonces los mercados laborales no están, digamos, a la par, ¿sí? Otra opción sería que el salario mínimo de pronto fuera un poco más bajo, dice uno, para que mucha gente ingresara a la parte laboral, pero es que es contradictorio porque el salario mínimo no aumenta tanto como aumenta la inflación, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el desequilibrio. Y ese que no está trabajando, pues peor porque le aumenta la inflación, pero no tiene un salario con que sustentarse. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta
Y todos esos ítems, todo eso de crecimiento económico, de inversión, las tasas de interés, la parte de exportaciones, la parte de importaciones, de pronto hablamos también que bueno, en el caso de las tasas de interés, ahí se referencia que ellas se supone que han bajado, ¿no? En la mayoría de los créditos de consumo. Pero entonces eso es un peligro para todos porque lo que genera es más estancamiento en la deuda que cada quien adquiere, ¿no? Como me están pagando o me están cobrando barato, pues listo, yo compro, yo adquiero con ese dinero y ese dinero devuelve es un gasto, ¿sí? Entonces, de todas maneras, el banco trata de que la tasa se permanezca baja, pero aún así eso no es una, digamos, no es una ventaja para la persona, para el usuario. ¿Qué más miramos? Que a nivel Colombia, los sectores, por ejemplo, el carbón, el petróleo, el café, el oro, todos esos sectores, bueno, de pronto el café se mantiene, ¿no? Porque ese es el primero de los productos que manejan una alta exportación, pero el carbón se ha bajado, la parte de producción, la parte en la parte de productividad laboral, o sea, ya casi no hay, o sea, esa parte de explotación se ha bajado. El oro también se disparó, la gente está comprando bastante oro, tal vez por la misma situación en la que estamos viviendo, que, que bueno, guardemos plata, pero ese oro está encarecido, ¿no? Entonces eso ayuda a que la inflación aumente cada día más. Y la idea es que para este año se suponía, o se supone que a diciembre la inflación tenga un ítem más bajo que el año pasado, pero como estamos viviendo esta pandemia, pues no es muy viable que eso se vaya a cumplir, ¿no? ¿Qué más les digo yo? De pronto para que lo tengan en cuenta sobre las tasas de interés, que esperar, digamos, cuando ya se termine este proceso, ¿sí? Y revisar de pronto ese tipo de créditos de consumo, ¿cierto? ¿Cómo es que los van a plantear? Porque ellos tienen que revisar. Ahora, miren que cuando se levante toda esta situación, todo este proceso, digamos, este impasse, las empresas que están quietas, porque así el gobierno lo dictaminó, ellas van a empezar a reducir los salarios. Puede ser que van a despedir más a las personas, porque ellas se tienen que recuperar de alguna forma, ¿no? Entonces, todos esos productos que tienen allá acumulados los sacarán, ¿cierto? De pronto a un precio más bajo, pero ahí la afectación viene para el trabajador, para la persona que está colaborando. Entonces, ¿qué pasa? Al verse desempleado, pues ellos tratarán de pronto de alguna forma de conseguir sus ingresos, ¿cierto? Endeudándose, porque ahí es donde viene la deuda, de nuevo se activa. Entonces las personas van a buscar crédito de alguna forma para poder sustentar el resto de año o bueno, mientras vuelven y sé que los contratan en alguna empresa. Entonces, todo esto que se está viviendo se va a disparar, digamos, negativamente más adelante cuando todo, digamos, acabe. Es decir, que a Colombia pues le va a ir peor, ¿cierto? La inflación no tiene buenas luces. Nosotros no estamos acostumbrados a la cultura del ahorro y a la cultura del gasto y con esto que estamos viviendo pues peor. Entonces, digámoslo así, concluyendo, pues manejar esa política monetaria, pues el objetivo del banco siempre ha sido ese. Ellos tratan de cumplir, pero pues hay muchas, digamos, de debilidades en la parte económica, ¿cierto? No invierte la gente en Colombia, está aumentada la parte de importación,
el desempleo ha aumentado bastante, no estamos capacitados, existe más tecnificación de procesos, que eso, digamos, desplaza al trabajador. El petróleo y todos los productos o los recursos básicos y principales que mueven la economía, pues en vez de manejar un precio adecuado, lo que hacen es encarecer. Y pues la tasa de cambio también se devalúa, ¿cierto? Es decir, que no hay como así una parte positiva de lo que se está trabajando ahorita, o lo que ellos quieren, para que a fin de año haya algo mejor. Ese es el análisis que yo saco revisando, ¿cierto? El documento, leyendo, ahí hablan de que hay mucha intermediación financiera, ¿sí? Pero pues eso más adelante lo vamos a ver más como más puntual, porque pues hay que seguir leyendo. No es el único, la parte monetaria no es lo único que mueve el sistema financiero o el sistema económico, hay otros ítems, ¿sí? Entonces esas son como las conclusiones. Pues yo pienso que el lunar más negativo que tiene Colombia es el desempleo. Y eso, ante eso, este gobierno pues no ha hecho nada, ¿cierto? No ha generado propuestas, no estamos igual o peor, y ahorita se va a empeorar la situación. Entonces, estar preparados, pues no son las únicas crisis que existen, han pasado más. Bueno, pues yo les traje esas diapositivas como para concluir. Ya pues para la otra clase, pues vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a leer, toca seguir leyendo, sigue la otra parte, el otro tema que tenemos aquí es el de la parte de las divisas, ¿cierto? El sistema financiero en cuanto a divisas, y nos quedaría el otro tema de la estructura como tal. Y listo, ahí ya se acaba la temática de este corte. Pues no sé, ustedes qué piensen, si tienen otra idea de cómo trabajar la temática, pues para que no se vuelva monótono el mismo cuento siempre. Lo que pasa es que tenemos es que leer para poder hacer, ¿cierto? Proponer. Y de pronto eso pero no hay de otro. Entonces los escucho, ustedes me dirán si seguimos trabajando de la misma forma. Esta diapositiva yo vuelvo y la subo para que tengan estas dos últimas que yo hablé. Bueno, aquí digamos que está condensada la mayoría de casos o de situaciones, como para que la tengan en cuenta, ¿sí? No sé ustedes qué me digan o qué proponen para la lectura que sigue. ¿Cómo lo hacemos? Dijo tribunal, hable o calle para siempre. ¿Y cómo ven? Se le dañó el micrófono. Los talleres. ¿Señor? ¿Por qué no lo silencia? Sí, está. ¿Quién tiene el micrófono? Como que. Ahora sí, ya. Escuchamos. Ah, Brian. Cuénteme, Brian. ¿Que los talleres qué? O escríbame, si ha dado el caso. Sí, o sea, yo lo hice así de que leyeran y sacaran en un mapita o en síntesis por temas. Pues porque es que esos documentos siempre son larguitos para trabajarlos en una sola clase. ¿Seguimos trabajando así o lo hacemos de otra manera? Porque hay videos. Sí, igual nos podemos ayudar con los videos, pues como para que entiendan. Yo les subí unos links ahí para que trabajaran lo de la inflación la vez pasada, pero pues sería buscar más
y profundizar en esos otros temas con videos, igual. Pero hay que leer, ¿sí? Entonces, Sí, señor. pues si hay alguna propuesta, yo la escucho. La idea es que, por ejemplo, en 8 días, yo ahorita subiré el otro documento y en 8 días pues haremos, ya sería que de pronto ustedes ya llegaran con sus ideas, con sus conclusiones después de haber leído. No sé, que digan. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice la monitora? ¿Qué dice Juliana? Perdón, Natalia, me confundí. ¿Qué dice Natalia como representante del curso? ¿Qué propone o qué piensa? Profe, pues yo la verdad, pues yo me siento bien así como llevamos la temática con los talleres, profe. No sé, pues el resto de mis compañeros. Ah, vale, gracias. Entonces, ¿seguimos así, muchachos? ¿O alguien tiene otra idea? No, a mí parece también que está bien, porque ¿Sí? igual es que es solo lectura. Sí, señor. Ah, bueno, entonces, si algo... Ah, listo, gracias, Heidi. Si algo, entonces, me escriben por el interno y me dice, profe, pues yo tengo otra idea, hagámoslo así, y listo. Pues queda un minuto de este momento. ¿Ustedes quieren hablar algo sobre el tema? ¿Alguien quiere opinar? Porque si quieren, seguimos ahí conectados, se puede activar de nuevo.